Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 18. Y recuerden que el manual de estudio se llama ¿Qué hacer? El tema de hoy es un tema muy importante porque muchas veces tal vez lo han pensado o lo han visto o han sucedido algo similar a lo que hoy voy a tocar en este tema. Dice el tema de hoy: creí que era hermano o hermana, creía que todos los que están son de Cristo. Y este es un tema, pues sí, controversial a fin de cuentas, pero bíblico, porque en 1 de Juan 2:19 el Señor nos dice así: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y la traducción lenguaje actual, en el mismo 1 de Juan 2:19, nos dice así: estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran de nuestro grupo. Si hubieran sido de nuestro grupo, se habrían quedado con nosotros, pero se apartaron del grupo para mostrar claramente que no todos los que se reúnen con nosotros son de los nuestros. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Señor, para que tú seas quien guíe nuestros pasos y que nos dé luz para entender mejor este versículo que está escrito en tu palabra, Señor, y es necesario que lo entendamos. Gracias por un día más, gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Bendecimos a todos aquellos que nos ven por redes sociales, los de la Iglesia Semilla de Paz. Mi amado Padre, nos gozamos con que ellos nos vean y pues tomen este estudio. Y no solamente eso, sino también los que nos ven por las redes sociales y tal vez no conozcan de tu palabra, para que ellos pues cada día mediten bien sobre sus caminos y que por medio de el conocimiento de tu palabra, pues todos ellos puedan conocer verdaderamente lo que eres tú, tu Hijo Jesucristo. En tus manos ponemos este estudio, te pedimos que nos des la luz necesaria, Señor, que tu Espíritu Santo se revele con gran poder en nuestras vidas. En el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. En primer lugar debemos de entender, amados hermanos, que aquellos que han salido de la congregación de creyentes a la que se refiere el apóstol Juan, son personas que habían estado ahí anteriormente. Probablemente habían estado participando en la congregación y aparentemente eran creyentes, pero luego se alejaron de ella. Aunque no se especifica exactamente quiénes son estas personas, podemos determinar que probablemente fueron aquellos que aparentaban ser creyentes, pero cuyo comportamiento no estaba en línea con lo que se esperaría de alguien que tiene su fe puesta en el Señor Jesucristo. También pudieron haber sido personas que se alejaron de la fe debido a alguna dificultad con algún creyente, inclusive con el pastor, o por una tribulación que estaban enfrentando. Podemos entender que aquellos que todos los que conocemos y hemos recibido pues el perdón de nuestros pecados, pues amamos el estar juntos en la congregación de los santos. Y pues sí, aunque no somos perfectos, podemos permanecer juntos con gozo, con plenitud. Pero ninguno de nosotros nos cansamos con estar día a día pues reconociendo, alimentarnos de la palabra del Señor, orando y gozándonos con lo que el Señor nos enseña día a día. Y así no nos cansamos, porque si alguien se sintiera cansado mientras está unido a la congregación, significaría que verdaderamente pues no ama a Dios, no se goza los domingos, no se goza con estar en la presencia del Señor alabándolo. Y pues este tipo de personas pues son los que verdaderamente persiguen tan solo sus propios deseos, son los que pudiera ser se duermen en la iglesia, pues realmente no hacen las cosas como la palabra de Dios dice, y pues han perdido también ese concepto de que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Y eso verdaderamente
pues es delicado. Dice el versículo que acabamos de leer, amados hermanos, que salieron de nosotros. El hecho que dejaran el cuerpo de Cristo demostró que para empezar no eran de nosotros. Al alejarse, dejaron en claro que no tenían un compromiso verdadero o un corazón sincero hacia Dios, hacia la congregación a la cual Dios los llevó. Amados hermanos, como creyentes, debemos de recordar que la fe no es solo una cuestión de asistir a la iglesia o participar en las actividades de la congregación. La fe es un compromiso con el Señor, un camino de vida que implica un amor y obediencia continuos hacia nuestras creencias. Nosotros no asistimos a la iglesia desde un punto de vista religioso, sino porque queremos unirnos en la congregación y tener esa relación personal, unidos todos en el amor de Cristo. El apóstol Pablo se refería a aquellos falsos cristianos en este versículo que abandonan la congregación, que abandonan el pueblo de Dios. Y esto revela que para empezar nunca fueron realmente parte del pueblo de Dios. Podemos imaginar la escena. Existen ciertas controversias entre gente comprometida de una iglesia y alguien que no lo está. Y dicen, estoy harto de todo esto. Esta iglesia y todas las iglesias son tan solo un montón de hipócritas. Esto yo lo he oído al pasar de mi ministerio como pastor y me he dado cuenta de que hay verdaderamente personas que piensan que pues todos los que están en las congregaciones son hipócritas, son mentirosos, pero pues nadie es perfecto. Y ya desde ahí, cuando empezamos a juzgar a otra persona, pues nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y tal vez estas personas que se van de la iglesia y dicen, no necesito nada de esto, yo puedo seguir a Dios a mi manera, se van no solo de la iglesia en que están, sino que dejan cualquier tipo de iglesia, se alejan ya de estar siguiendo al Señor, ya no se congregan y pues podemos decir, y me gustaría que oyeran esto, pienso que esas personas no saben sujetarse a las autoridades que Dios les pone en la iglesia, como podían, pues, si ellos no se sujetan a las personas que están dentro de la iglesia, en el cuerpo ministerial que ha sido elegido para esa iglesia, imagínense cómo se van a poder sujetar al Señor. Pues prácticamente eso va a ser imposible. Podemos decir con justa razón que estas personas no parecen ser cristianas y sus acciones demuestran que nunca lo fueron en realidad. Solo Dios conoce el corazón con certeza, pero la apariencia es de que confiaban en la iglesia o confiaban en sí mismos, pero realmente creemos que no confiaban en Jesucristo. Si lo hubieran hecho, entonces el terreno común de confianza en Jesús sería mayor que cualquier otra dificultad que pudieran tener con otros cristianos o cualquier situación de vida que estuvieran viviendo, porque nosotros sabemos que el Señor es nuestro escudo, nuestra fortaleza, que Él está con nosotros y que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Y podemos estar plenos de que Dios está con nosotros en todo momento. Y uno debe de tener cuidado con aquellos que parecen ser tan espirituales que no pueden llevarse bien en ninguna iglesia. Uno ve de vez en cuando personas que parecen ser, pues sí, verdaderamente talentosas, que son muchas veces personas que sueltan palabra profética, son tan espirituales que pues muchas veces esta situación sucede que pues ellos toman situación en la que piensan que lo que ellos hacen, lo que ellos dicen, tienen toda la razón, pero Dios nos llamó a unidad, nos llamó a estar juntos y nos llamó a verdaderamente pues orar y poner todo a los pies del Señor, porque Él es el que dirige a fin de cuentas la iglesia. Y pues ¿qué es lo que pasa? Que finalmente se quedan solos y pasan, pues ellos piensan que así es como pueden estar felices, alejados de todos. El compañerismo, como ellos mismos piensan, tiene que ser al menos un compañerismo tan espiritual como ellos lo son. Por supuesto, hay algo gravemente malo con esa supuesta espiritualidad. Quizás la mayoría de los miembros de la iglesia visible, la que vemos,
también son miembros de la iglesia invisible, es decir, el cuerpo de Cristo. Pero algunos pues no lo son. En realidad están con nosotros, pero en realidad no son de nosotros. Comparten nuestra compañía terrenal, sí, pero no nuestro nuevo nacimiento celestial. La verdad aleccionadora que muchos de estos supuestos espirituales son, que muestran en sus vidas, pues que Jesús en realidad no es el camino, la verdad y la vida para ellos, sino que al contrario, ellos piensan que no es ese camino el que deben de seguir y se alejan de la palabra de Dios. Si tú lees en 1 Juan 2:18, te invito a que lo leas, mejor léelo tú primero y lo hablaremos en siguientes estudios. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que estas personas son las que muestran ciertas creencias diferentes a lo que la palabra de Dios dice. Y ellos provienen de iglesias en las cuales solo han pasado de largo y nunca han pertenecido al verdadero cuerpo de Cristo y profesan su propia verdad y no al Señor. Miren, Tito 1:16 nos dice así: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, dicen que conocen de Dios, pero en realidad no lo conocen. No hay misericordia, no hay compasión, no hay verdaderamente una dirección correcta en sus vidas. Y este versículo, el que acabamos de leer, no este de Tito 1:16, sino nuestro versículo guía, nos dice: pero salieron para manifestarse que no todos son de nosotros. Y una pregunta: ¿una iglesia sana puede liberarse de este tipo de congregantes? Y muchas veces te preguntarás, pero ¿cómo podemos hacerlo? No hay otra manera más que orando al Señor, que Él sea el que lo haga, porque todos sabemos que en vano trabajamos nosotros si el Señor no edifica su iglesia, su obra. Entonces lo ponemos en oración, y ese cristiano que es falso tal vez o intransigente, dije cristiano entre comillas, nunca se sentirá cómodo en una iglesia saludable. Tendrá dos caminos: se reconcilia con el Señor o se va a tener que ir. Y esto es lo que lo va a hacer el Señor, no nosotros. Ninguno, tan solo la oración es la que va a poder hacer todo esto. Es por eso que están o estaban con nosotros, pero no son verdaderos hijos de Dios. Mateo 7:21-23 nos dice así: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice el Señor: jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. La razón por la cual Jesús aparta a estas personas, amados hermanos, de su presencia, es porque están tratando de acercarse a Él, pero en sus propios méritos, no por lo que Cristo hizo por ellos. Y es importante que nosotros entendamos que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que seguimos a Cristo, podemos estar seguros de que todo lo que hizo el Señor, pues la salvación viene de Jesucristo. Si no, entonces verdaderamente no estamos siguiendo el camino. Y Él es, recuerden, en la verdad y la vida, camino, verdad y vida. Y ustedes deben de saber que nadie va al Padre si no es por Él. Eso es importante que lo sepamos, Juan 14:6. ¿Por qué? Porque así es como entendemos que hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida eterna, y es Jesucristo. El apóstol Pablo también nos da unos consejos para no extraviarnos y no ser como aquellos que se han alejado de Dios. Vamos a verlo en Filipenses 3:18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta es nuestra esperanza, amados hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Y Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Estos versículos nos hablan de que no debemos de extraviarnos. Es el consejo que el apóstol Pablo nos da en Filipenses del 3:18 al 3:21 y nos dice que no podemos alejarnos del Señor, porque nosotros no podemos ir y ser enemigos de la cruz de Cristo. Siempre deberemos de estar unidos al Señor. Y el consejo pastoral, ¿estás en tu iglesia? Yo te pido que permanezcas en ella, que te arraigues, que hagas verdaderamente el deseo de compartir, de ayudar, de estar en unidad, de verdaderamente conocer lo que la palabra de Dios nos dice, porque pues a fin de cuentas en una congregación encontramos pues de todo tipo de caracteres y es importante que nosotros aprendamos a tratar con todos ellos. Y también te pido que apoyes la obra en la iglesia en que estés, porque es importante apoyar el ministerio para el crecimiento de tal ministerio. Y también haz tu labor evangelizadora, es el consejo que yo les doy, y lleva a los que no conocen de Cristo. No estamos hablando de, pues sí habrá gente que nos quiera, de otra iglesia que quiera ir y tal vez reciba en esa iglesia, pero yo quiero decirte que nosotros debemos de ir a buscar a los que no conocen de Cristo. Aquellos que ni siquiera han oído de Jesucristo, ellos son los que nosotros como hijos de Dios debemos de buscar, porque alguna vez nosotros no conocíamos de Cristo y alguien nos compartió y ahora conocemos la verdad. Y es por eso que es importante que cumplamos también el ministerio de evangelizar. No es si tú lo quieres. Mateo 28 dice, id y predicar, es un mandato, entonces es necesario que aprendamos a que llevemos a la iglesia a todos aquellos que habrán de ser salvos por el Espíritu Santo. Es importante que hagamos esa obra evangelizadora. Nuestras vidas e iglesias no deben de ser moldeados por los demás. Deben de ser moldeadas por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Estar centrado en el Evangelio significa que nuestra vida o iglesia estará principalmente orientados hacia el Evangelio, moldeados por el Evangelio, transformados por el Evangelio y no por nuestras propias obras. Recuerden lo que dice el versículo clave de este estudio, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este versículo, recuerda, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos comprometidos de verdad? Contéstate a ti mismo. ¿Estamos verdaderamente dispuestos a seguir a Dios sin importar las dificultades o los desafíos que puedan presentarse? Recuerda, nosotros no somos de los que retrocedemos, lo dice el Señor. No podemos simplemente asistir a la iglesia y hacernos pasar por creyentes, sino que debemos comprometernos verdaderamente con nuestra fe y con la comunidad a que pertenecemos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este estudio. Sabemos que tu Hijo Jesucristo es el camino a la verdad y la vida. Y también sabemos que el Espíritu Santo es quien nos revela hacia dónde caminamos y qué es lo que deberemos de decir, Señor. Nuestra dirección correcta. Gracias por todo lo que tú hablas en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que seas tú quien obre tu preciosa y divina voluntad en todo aquel oyente que nos ve por redes sociales y que reconozca que es sumamente importante, Señor, conocer tu palabra, porque hay tantos tópicos, tantas verdaderamente situaciones que debemos de conocer para que verdaderamente entendamos mucho de lo que es tu palabra. Gracias, Señor, porque así es como llegaremos
a el verdadero conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y a ti que nos ves por redes sociales, si tú deseas recibir a Cristo en tu corazón y conocer más de Jesucristo, yo te invito a que hagas esta oración. Dile al Señor así: Señor, te doy gracias, gracias, gracias. Entiendo que tú eres el que guía mis pasos y yo quiero seguir ese camino, el camino que sea de verdad y de vida eterna, porque yo ahora sé, Señor, que tu Hijo Jesucristo murió por nosotros en la cruz y por Él, Señor, he sido yo restaurado. Yo declaro a tu Hijo Jesucristo como el Dios vivo, porque Él no murió en la cruz, sino resucitó al tercer día y Él está sentado a la derecha de ti, Padre, y ahora yo declaro que quiero ser tu Hijo y el Señor Jesucristo me reconoce y me justifica delante de ti. Bendigo tu nombre, te doy gracias, te pido que tu Espíritu Santo se revele sobre mí con gran poder. Te lo pido en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Si todo va bien y el Señor lo permite, estaremos con ustedes el próximo lunes. Hasta pronto.